Aquí te presentaré 7 creencias erróneas que muchas veces tenemos sobre el amor y que nos impiden alcanzar una relación en pareja saludable y madura. Si consideras que tienes una o varias de estas creencias, te animo a que reflexiones sobre ella y tomes tú mismo o tú misma la conclusión de si es sano tener estas creencias o no. No te vayas sin ver el final del video, ya que te entregaré un regalo que por tú haberle dado clic a este video estoy totalmente seguro de que te va a encantar. Comencemos. Nos dicen que el amor lo puede todo, que con él a nuestro lado no hay obstáculo que no podamos superar, pero ¿es realmente así? ¿Basta con amar para mantener una relación? La verdad es que el amor es solo el comienzo, es la chispa que enciende la llama. Pero para mantenerla viva se necesitan otros ingredientes. Por ejemplo, el compromiso es esencial. No basta con amar a alguien, también debemos comprometernos a hacer todo lo posible por cuidar y nutrir esa relación. La comunicación también juega un papel fundamental. No podemos esperar que nuestra pareja adivine nuestros pensamientos y necesidades. Además, el amor requiere esfuerzo mutuo. No podemos dar por sentado que el amor por sí solo mantendrá la relación en pie. El amor es el motor que impulsa, pero son el compromiso, la comunicación y el esfuerzo mutuo los que mantienen ese motor en marcha. La realidad nos enseña que el amor verdadero no es tan perfecto como lo imaginamos, o mejor dicho, como en un principio lo imaginamos. Somos seres únicos, con opiniones y perspectivas propias, y es natural que surjan conflictos. Pero aquí está la clave, no debemos temerles ni huir de ellos, sino aprender a manejarlos de manera constructiva. El amor no se desvanece ante los desafíos, al contrario, se fortalece. Es en estos momentos difíciles donde podemos encontrar nuestra madurez y compromiso con la relación. Estos desafíos son oportunidades de crecimiento y aprendizaje. El amor romántico es ideal que nos han vendido desde pequeños o a través de cuentos de hadas y películas románticas. Nos han hecho creer que el amor es una fuerza mágica capaz de superar cualquier obstáculo, de derribar barreras y de tomar nuestras vidas por completo. Pero ¿es realmente así esto? Si bien el amor puede ser poderoso y transformador, no podemos depositar en él la responsabilidad de resolver nuestros problemas y dificultades. El amor no es una varita mágica que todo lo soluciona, sino más bien una fuerza que nos impulsa a trabajar juntos para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Es en los momentos difíciles donde se pone a prueba el verdadero amor. No se trata solo de sentir mariposas en el estómago, sino de comprometerse a superar juntos los obstáculos que se presenten en el camino. Se requiere trabajo conjunto, comunicación honesta y compromiso para enfrentar las dificultades y encontrar soluciones. El amor, ese sentimiento que nos lleva a darlo todo por la persona amada, a menudo se nos ha enseñado que el amor implica sacrificio y renuncia de uno mismo, que debemos poner las necesidades y deseos de nuestra pareja por encima de los nuestros, pero no. El amor no debe ser sinónimo de pérdida de identidad, ni de renuncia a nuestras propias necesidades y deseos. Una relación saludable se basa en el respeto mutuo y en la valoración de la individualidad de cada persona. Amar a alguien no implica dejar de ser quienes somos, sino más bien compartir y enriquecer nuestra vida con la presencia del otro. Es importante recordar que el amor debe ser mutuo. No podemos permitirnos estar en una relación donde solo una parte sacrifica y renuncia constantemente. Ambas personas deben ser capaces de expresar sus necesidades y deseos, y buscar un equilibrio que satisfaga a ambas partes. El amor a primera vista, esa creencia romántica que nos hace creer que solo basta un instante para encontrar al amor de nuestra vida. Nos han contado historias de encuentros mágicos y miradas que traspasan el alma. Si bien es cierto que a veces podemos sentir una conexión especial desde el principio, el amor verdadero va más allá de una simple atracción inicial. El amor se construye con el tiempo, a medida que nos conocemos y establecemos una conexión profunda basada en el respeto, la confianza y la compatibilidad. Es importante recordar que la atracción física puede desaparecer, mientras que el verdadero amor perdura a través del tiempo y las pruebas. No debemos apresurarnos ni dejarnos llevar únicamente por la emoción del primer encuentro. Necesitamos tiempo para conocer a la otra persona en diferentes facetas y situaciones.
para descubrir así si nuestras personalidades y valores son compatibles. El amor es un sentimiento que nos hace vibrar y nos llena de alegría. A menudo se piensa que el amor debe ser constante, que el fuego de la pasión debe arder sin cesar. La realidad es que el amor experimenta altibajos a lo largo del tiempo. Es normal que haya momentos de mayor pasión y momentos de mayor calma. Las relaciones saludables no son inmunes a las dificultades y los desafíos. Sin embargo, es en esos momentos difíciles donde se pone a prueba la solidez y el compromiso de la pareja. El amor no es una montaña rusa de emociones desenfrenadas, sino más bien un viaje lleno de altibajos. Hay momentos de euforia y pasión desbordante, pero también hay momentos de calma y estabilidad. No debemos temer ni desanimarnos cuando el fuego de la pasión parece disminuir, ya que es natural que eso ocurra con el tiempo. A menudo caemos en la trampa de creer que la felicidad depende de la otra persona, que el amor es la única fuente de alegría en nuestras vidas. Es importante recordar que cada individuo es responsable de su propia felicidad y bienestar. Si basamos nuestra felicidad únicamente en el amor de la otra persona, nos estamos privando de la capacidad de encontrar alegría en otros aspectos de nuestra vida. El amor debe sumar a la felicidad que se supone que ya debemos sentir. No debe ser la única fuente de dicha. Debemos cultivar nuestros propios intereses, metas y relaciones personales fuera de la pareja. Es importante tener una vida equilibrada y satisfactoria en todos los aspectos. Si nos encontramos en una relación en la que dependemos completamente del amor de la otra persona para ser felices, es importante reflexionar sobre esto y buscar formas de recuperar nuestra autonomía emocional. El amor es un sentimiento hermoso, pero también complejo. No debemos caer en las creencias erróneas que idealizan el amor o lo simplifican en exceso. El amor verdadero requiere compromiso, comunicación, esfuerzo mutuo y respeto a la individualidad de cada persona. Aprendamos a amar de manera más consciente y realista, construyendo relaciones sólidas y equilibradas donde el amor sea un ingrediente esencial, pero no el único que sostiene la relación. Habiendo dicho esto, quiero regalarte un curso gratuito que te enseñará a eliminar creencias limitantes que tienes en tu inconsciente y que te limitan en exceso para conseguir lo que quieres. Dale clic al link que está abajo en la descripción. Él te llevará a mi canal de Telegram y arriba en el mensaje fijado encontrarás el curso gratis. Dale una oportunidad que sé que te va a encantar. Esto ha sido Madi, un canal dedicado a entregarte información poderosa para tu crecimiento personal y tus finanzas. Sin más, hasta la próxima.